En el video de hoy vamos a hablar de uno de los experimentos más bizarros, inquietantes y perturbadores que creo que se han hecho en la historia de la humanidad. No solo por las condiciones en las que se realizó el experimento y por los miles de seres vivos que se murieron con él, sino sobre todo por las conclusiones tan perturbadoras que podemos sacar y que tienen un paralelismo extremadamente cercano a las sociedades humanas actuales. El paralelismo y similitud que existe entre cada una de las fases del experimento y la realidad que estamos viviendo actualmente es tal que al final del experimento les va a parecer una auténtica locura y más que nada premonitorio de lo que nos puede tocar vivir. Estamos hablando del experimento conocido como Universo 25, sus paralelismos con la sociedad actual y las conclusiones perturbadoras que podemos sacar. Acompáñenme. They were struggling with their manhood, and that you give them this message that it's okay to be a man. It's not okay. It's necessary. These men, they're doing impossible things. What the hell are we gonna do without men? Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Maricel. Me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal y que también al final de este video me dejes comentarios y likes para así saber que te gustó. Hace poco escribí un ebook completamente gratis en mi página web borntobeman.com, donde también puedes agendar una sesión de coaching conmigo. Viajemos a 1968 en el estado de Maryland, en los Estados Unidos, de la mano del profesor John Calhoun, en un experimento que él mismo denominó como Behavioral Sync, o en español el hundimiento del comportamiento. Universo 25 es el nombre que se le dio a este experimento de tipo Behavioral Sync que se realizó con los ratones. Se le llamó así precisamente porque este profesor había intentado replicar las condiciones del experimento 24 y había fallado. Y posiblemente me dirán, Maricel, que un experimento se haya hecho con ratones no quiere decir que se vaya a cumplir con nosotros. Pero atiende primero a lo que ocurrió en el experimento y dime en los comentarios si esto no es ya lo que está tomando lugar con nosotros los humanos. Además se utilizan ratones porque son seres muy inteligentes y sociales que además comparten un 90% de genética con nosotros y por lo tanto pueden ser muy buenas pruebas para luego predecir el comportamiento humano. Además de que tienen un periodo de reproducción muy corto, de tan solo 3 semanas, por lo que es muy fácil ver la evolución de los acontecimientos a lo largo de distintas generaciones. Pero yendo con el experimento, John Calhoun estaba completamente acostumbrado a trabajar con ratones ya que los había usado en otros experimentos en el pasado. Pero esta vez decidió hacer un experimento completamente distinto. Decidió crear una utopía para los ratones y en este mundo todas las condiciones eran idílicas, ningún ratón pasaba ni hambre ni miseria. Un espacio donde nunca faltaba ni la comida ni el agua, donde el clima era perfecto, donde tuvieran espacio suficiente para jugar, relacionarse, crecer y reproducirse. De todos los ratones con los que había trabajado, decidió coger 4 ratones machos y 4 ratones hembras, todos jóvenes, sanos y fuertes. No tendría ningún tipo de restricción temporal y durase lo que durase sería el comportamiento de los ratones que diese al final la conclusión. Y vaya que dieron una interesante conclusión. Esos 8 ratones, los 4 machos y las 4 hembras, los Adán y Eva de su colonia, vivían en un auténtico paraíso. Al tener estas condiciones más que favorables, empezaron a reproducirse y su población creció exponencialmente. En tan solo 19 meses, la población original de 8 ratones llegó a crecer a 2.200 individuos. Pero cuando la cifra de los ratones llegó a más de 2.200, la natalidad empezó a aplanarse. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente perturbador del experimento. No solo por los relatos que te voy a compartir ahora, sino por las conclusiones que sacaremos más adelante con nuestra propia especie. Los ratones, al criarse en condiciones demasiado favorables y con superpoblación, empezaron a desarrollar comportamientos extraños y antinaturales. La tasa de natalidad pasó de simplemente frenar su crecimiento a caerse vertiginosamente. Los machos alfas empezaron a luchar entre ellos para así poder abarcar la mayor cantidad de hembras, que en aquellas alturas ya eran cantidades ingentes de hembras a compartir por los machos alfa. Y lo que hacía era mantener a todas esas hembras dentro de sus espacios privados de Universo 25. Los machos restantes o los machos betas, por contra, al verse excluidos de la sociedad reproductiva, empezaron a tener conductas agresivas y antisociales con el resto de la colonia. Por ejemplo, de repente cogían y atacaban a cualquier miembro de la colonia sin ningún motivo real. Las hembras que eran madres empezaban a preocuparse cada vez menos por sus crías, haciendo una completa dejación de su función como madres con ellas. Muchas veces incluso estas madres las abandonaban por completo o las expulsaban
finalizaban antes de su desarrollo. Como es de esperar, estas crías desamparadas, al haber sido expulsadas por sus madres, tenían comportamientos todavía más extraños y desarrollaban una adaptación incluso peor. Ninguna de ellas lograba realizar vínculos sociales saludables con el resto de los miembros de la colonia una vez que llegaban a la adultez. Por un lado, las hembras inadaptadas se aislaban a sí mismas y decidían llevar vidas de aislamiento completamente voluntario y total. Lo único que hacía era esperar su hora de comida. Pero luego otras hembras inadaptadas lo que hicieron fue que empezaron a desarrollar una agresión inusual hacia los ratones más jóvenes. Sin embargo, los machos inadaptados desarrollaron un comportamiento muy distinto. Se pasaban el día acicalándose y lamiéndose, y fue tal cual que Calhoun, el director del experimento, los empezó a llamar los coquetos. Pero pese a esta obsesión con acicalarse, no mostraban ningún tipo de interés ni en reproducirse con las otras hembras ni en cortejarlas. Cada nueva generación que nacía de estas generaciones tan perturbadas era cada vez peor que la anterior. Y pese a tener comida abundante y todas sus necesidades cubiertas, la homosexualidad y el canibalismo también empezaron a crecer con cada generación. El paraíso de los ratones se había convertido en un verdadero infierno. La utopía se había convertido en una distopía completa. 5 años después del comienzo del experimento, todos los ratones, absolutamente todos, habían muerto y la colonia acabó consigo misma. ¿Qué conclusiones podemos extraer de todo esto? Creo que a aquellos de ustedes que siguen este canal no les ha costado para nada sacar paralelismos con el experimento de Universo 25 y nuestra sociedad actual. Y si todavía no sabes de lo que hablo, no te preocupes. Relatemos la misma historia del Universo 25 con nuestra sociedad humana y veremos qué conclusiones sacamos al respecto. A pesar de las quejas de muchos, el ser humano en Occidente está viviendo el periodo con más paz y más desarrollo humano y tecnológico de toda la historia humana. Podemos decir incluso que este desarrollo sin límites está creando el periodo más favorable para la vida y el desarrollo humano que el humano ha visto jamás. Las generaciones que han nacido durante estos periodos cada vez han nacido en condiciones más favorables y con más abundancia. Podemos decir que es bastante cercano, de hecho, sobre todo en comparación con periodos anteriores de la historia, a la supuesta utopía donde empezaron a vivir los ratones de Universo 25. La abundancia generaba despreocupación, y esta despreocupación comenzó a ser tal, debido a tener todas nuestras necesidades cubiertas, que el ser humano empezó a preocuparse por otros temas, digamos de menor relevancia a nuestra supervivencia o progreso como humanos. Los temas por los cuales se empezaban a preocupar los seres humanos cada vez eran más banales y muchas veces incluso creados por los mismos humanos. Problemas con que generaciones anteriores sinceramente ni siquiera habían tenido tiempo con que preocuparse, porque su máximo objetivo era encontrar algo para poder ellos y su familia llevarse a la boca. Los fundamentos tradicionales de la concepción de las sociedades se estaban resquebrajando y las nuevas generaciones se constituían de núcleos familiares cada vez más diversos y con fundamentales menos sólidos. Y estas nuevas generaciones que surgían, cuando en su turno engendraban a nuevas generaciones, en ocasiones se despreocupaban por la crianza de sus propios retoños, o a veces incluso los criaban con odio al prójimo. Y estas nuevas generaciones desarrollaban un odio y violencia hacia los demás miembros de la sociedad que eran diferentes, sin ningún tipo de motivo aparente. Los machos alfas abarcaban a la mayoría de las hembras, y los machos betas desarrollaban comportamientos asexuales y violentos por quedar excluidos del mercado sexual. La homosexualidad crecía de cada generación que surgía de aquellas generaciones ya corrompidas. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Tiene este experimento cosas que enseñarnos sobre lo que estamos viviendo actualmente? ¿Puede incluso estar premonizando este experimento el fin de la humanidad y creen que estemos construyendo una sociedad que se esté quebrando a sí misma? ¿Creen que esta sociedad degenerada que estamos creando acabará consigo misma de la misma manera que los ratones acabaron consigo mismos? Díganmelo en los comentarios. Por cierto, el profesor John B. Calhoun murió en 1995 y no ha sido testigo de todo lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Sin embargo, estoy segura que si viviera hoy se llevaría las manos a la cabeza viendo todo el panorama y probablemente se acordara de los ratones. Esto fue todo por el video de hoy. Déjenme saber qué les pareció. Espero verlos en los comentarios. Déjenme like, suscríbanse y muchas gracias por ver.